Perdomo Garzón y hoy vamos a hablar de impuestos al patrimonio. Entonces, tenemos en nuestra cartilla el impuesto al patrimonio y nuestras definiciones. Sí, entonces, la definición del impuesto al patrimonio son gravames que se aplican sobre la riqueza acumulada de las personas o entidades que se en un momento determinado. Estos impuestos se basan en el valor total de los activos de una persona, ¿sí? Que pueden incluir propiedades e inversiones, cuentas bancarias, bienes inmuebles, obras de arte, joyas, vehículos, entre otros. En el artículo 295-3 del Estatuto Tributario, la base grave del impuesto al patrimonio corresponde al valor patrimonial bruto del sujeto pasivo. Del 1 de enero de cada mes, em, esto implica como tal, se empieza como a definir como tal el impuesto al patrimonio. Tenemos pues la originalidad de este impuesto que a medida del tiempo ha evolucionado y han introducido modificaciones en años posteriores. En nuestra cartilla tenemos también las responsabilidades del impuesto al patrimonio, las personas naturales, sucesiones ilíquidas y sociedades extranjeras, quienes posean pues un patrimonio liquidado superior a los 70.000 unidades de valor tributario, en este caso VT, que a partir del 1 de enero del 2024 tendrán un valor de 47.065 pesos. Es importante tener en cuenta que el impuesto al patrimonio en Colombia pues es una medida temporal y puede estar sujeto a cambios en funciones de la legislación fiscal vigente. Además, existen ciertas excepciones y deducciones disponibles para ciertos activos como viviendas principales y activos productivos que pueden afectar la base imponible del impuesto. También en nuestra cartilla tenemos responsables del impuesto al patrimonio. Sí, que pues dice que a partir, pues, constituida por el valor del patrimonio bruto poseído pues, desde el 1 de enero de cada año por el responsable de estos impuestos menos de las deudas a cargo vigente en estas mismas fechas. Tenemos también la declaración de impuesto al patrimonio, em, donde nos indica pues como el contenido de la declaración del impuesto al patrimonio, las siguientes acuerdos del artículo 298, guión 1, el Estatuto Tributario por remisión del artículo 297-3 del mismo estatuto. También tenemos pues, cómo se calcula el impuesto al patrimonio. Es importante tener en cuenta cómo calcularlo y los lineamientos generales para calcular este impuesto, ¿sí? Pueden estar sujetos a cambios en funciones de legislación fiscal vigente. Este es un gravamen progresivo y temporal que de hecho puede ser pagado a través de 2 cuotas por año, dependiendo de la tarifa de los activos reportados, como en el siguiente, pues como en la siguiente tablita. Entonces tenemos ahí unidades de valor tributario y la tarifa. Entonces, 72.000 VTs, 0,5%, ¿sí? Entre 122.000 y 239.000 VTs, 1%, más de 239.000 VTs, 1,5%. Tener en cuenta lo establecido en el Estatuto Tributario, donde nos indica que las personas que van a declaración de impuestos al patrimonio incurren en un delito contra la administración pública. También por cada pues, sanción del mes o fracción del mes que pues, el contribuyente se haya atrasado, deberá asumir una multa que corresponde pues, al 5% del total del impuesto. Plazos para declarar y pagar impuestos al patrimonio, tenemos pues como el artículos, el decreto como tal, tenemos las tarifas, tenemos como tal desde qué dígito o los dígitos de los NIC con sus fechas, los plazos máximos. Entonces esto nos indica pues como para tener en cuenta las cuotas del impuesto para cancelar el patrimonio. Tenemos el formulario 420 para declarar impuesto al patrimonio. Esto a partir del 4 de mayo del 2023, la Dirección de Impuestos y Aduana Nacional, la DIAN, emitió la resolución en la que se estableció pues, el nuevo formulario 420. ¿Sí? Aquí nos indica pues como los puntos, el NIT como tal, la razón social, los puntos como a los que incluyan en el impuesto, pues ahí tendríamos en cuenta pues como el pasivo, el patrimonio neto, el patrimonio bruto. Entonces es muy sencillo como tal el formulario y nos ayuda a entender un poco más a qué se debe como tal el impuesto. También vamos a hablar del impuesto gravamen a los movimientos financieros.
En este caso, lo tenemos como, hay veces como impuesto nacional o impuesto gravamen a los movimientos financieros, pero ¿qué es eso? Probablemente nosotros lo conocemos como GMF, ¿sí? Entonces, el GMF es un impuesto donde pues es indirecto de la orden nacional que se aplica pues a las transacciones pues realizadas por los usuarios del sistema, ¿sí? Sus administraciones corresponden a la Dirección del Impuesto y Aduanas Nacional, la DIAN, que cumple con este mandato desarrollando pues labores de investigación, control, determinación y discusión, cobros, devolución del impuestos y las demás funciones que le son propias de acuerdo pues con las facultades otorgadas en el Estatuto Tributario. Tenemos también derechos generadores, definido pues en el artículo 871, donde nos indica pues las siguientes transacciones financieras a las que se generan como tal este impuesto. Entonces, disposición de recursos, de las cuentas corrientes o de ahorro por parte de las personas o empresas o disposiciones de recursos de las cuentas. De depósito del Banco de la República, siempre que tal disposición implique retiros en efectivo, retiros mediante cheques, retiros mediante talonarios, retiros con tarjetas de débito, retiros por cajeros electrónicos, retiros o pagos en puntos de pagos y notas de débito. Entonces, estos puntos son hechos generadores para los impuesto gravamen a los movimientos financieros, GMF. Tenemos pues la base gravable, donde nos indica pues en el artículo 874 del Estatuto Tributario, pues con donde el valor total de las transacciones financieras mediante la cual se disponen de los recursos, en el caso de los depósitos a términos que se paguen mediante abonos en cuentas, ya sean en cuentas corrientes o de ahorro. Sí, tenemos el GMF, está integrada por el valor total de la transacción financiera mediante la cual se dispone en los recursos. En el caso de dispositivos a término eh, o depósito como tal término que se pague mediante abono en cuenta, ya sea corriente, ahorro, depósitos en el Banco de la República. La base gravable eh, está constituida por el valor del depósito de los intereses. También tenemos el sujeto pasivo, ¿sí? Que ese ahorrador individual o beneficiario del retiro. ¿Sí? Aquí nos indica también pues, en nuestra cartilla quién es el sujeto pasivo en temas de entidades del sector financiero y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o y Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Valores y la Superintendencia Económica Solidaria, incluida pues el Banco de la República, retiros de fondos que manejan ahorros colectivos. Aquí tenemos pues también las entidades vigiladas giren cheques con cargos y cuentas en las cuales sean titulares. Y pues en los giros de cheques, pues por parte de las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, tenemos como tal. Listo, espérame un momento, qué pena. Ya. Seguimos entonces. Tenemos pues como tal la tarifa. Las tarifas pues dependen pues desde el 2024 el tope de 350 VTs es exenta pues de GMF. Entonces la base que tenemos de 350 VTs, valor de la VT 47.065 pesos, monto máximo de la transacción exactas en el 2024 16.473.000 pesos. Listo. Tenemos el formulario GMF, que es el número 410 de la declaración pues, semanal gravemente a los movimientos financieros. Esto lo hace pues directamente los bancos o entidades financieras. Impuesto Nacional al Consumo, también tenemos pues este impuesto donde tenemos pues las definiciones, recaudos y pagos. Aquí nos dan las descripciones y los conceptos como tal, las tarifas por las toneladas del carbono, se ajustan pues en el mes de febrero. Y tenemos sujetos pasivos responsables del impuesto desde la ley 1819 del 2016 y tenemos pues bases gravables pues, y las tarifas como tal, también tenemos en nuestra cartilla cada punto que necesiten pues, de este impuesto. ¿En qué consiste pues, este impuesto nacional al carbono? Tenemos también el impuesto, los vencimientos como tal, tener en cuenta estos vencimientos, el formulario como tal de nuestro impuesto al carbono y pues que es el 435. ¿Listo? Entonces, esto es
todo, muchachos, muchísimas gracias y que tengan un excelente y bendecido día. Muchas gracias.